Mormonismo tóxico 11. El manipulador. Muy buenas, gente inicua. Aquí en la recta final de esta serie acerca de las actitudes y personalidades tóxicas que podemos encontrar en el sistema de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hemos llegado al penúltimo capítulo para hablar de la manipulación. ¿Qué es y cómo son las personas manipuladoras? Y cómo nos afectan esos comportamientos. Y bueno, tanto en la iglesia como fuera de ella estamos muy acostumbrados a utilizar esta palabra y sus variantes porque todos tenemos el concepto abstracto en nuestras cabezas y para no variar y tenerlo más claro nos vamos directo a la definición de la palabra manipular, aunque resulte una obviedad. Yo quisiera que estemos bien situados frente a este concepto. Y dice, manipular, verbo transitivo, verbo intransitivo. Verbo transitivo. 1. Manejar una cosa o trabajar sobre ella con las manos o algún instrumento. Ejemplos. Para manipular los productos químicos del laboratorio hay que ponerse unos guantes. Otro ejemplo. La bomba estalló al intentar manipularla. Y así, varios ejemplos, ¿verdad? Que nos dan a entender qué significa mover o manejar cosas con las manos. El significado del verbo transitivo, que es el que nos interesa. Dice, 2. Hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado. Ejemplos. El aceite estaba manipulado. Fue acusado de manipular las cuentas del banco, ¿no? Otro. La digitalización permite, entre otras cosas, que los usuarios puedan manipular las imágenes en la pantalla, ampliarlas, etc. Entonces, significa mover también las cosas, alterarlas, cambiarlas intencionadamente con algún fin. Y claro, esto se puede hacer con los objetos, con las personas, con nuestras percepciones, con nuestros conocimientos, con nuestras emociones. Todos hemos manipulado objetos y sustancias, al igual que todos, ojo, tú, yo, él, ella, ellos, ellas, todos hemos manipulado alguna o muchas veces a alguien. Mentir es manipular. Cambiar tu idea de algo a alguien es manipular. Alterar la información es manipular. Chantajear es manipular. Simular ser alguien que no se es manipular. Condicionar a alguien es manipular. Confundir a las personas es manipular. Basarse en todo lo anterior, es decir, mintiendo, cambiando, alterando información, chantajeando, condicionando, simulando, confundiendo, etc. Bien sea para persuadir a alguien de que haga lo que a ti te interesa, o diga lo que a ti te interesa, o para disuadir a que ese alguien no haga o diga lo que te interesa. También, lógicamente, es manipular. Entonces, inicuos e inicuas, ¿la iglesia manipula o no manipula? Altera su historia, ¿no? Hablando de alterar. Existen un sinfín de datos que han sido cambiados. Para muestra un botón, bueno, dos botones en esta ocasión breves, ¿no? El libro de Mormón, por ejemplo, se tradujo con el Urim y Tumim. Desde los folletos que te enseñan como investigador hasta todo el tiempo que fuiste converso, esa es la versión, pero no. Resulta que Joseph Smith lo tradujo encima mirando una piedra metida en un sombrero, ¿no? Lo admitieron recién en el 2015. Pero aún así siguen enseñando lo del Urim y Tumim, ¿no? Segundo botón de muestra. Nos enseñaron que Joseph Smith tenía a su adorada esposa Emma y su vida sacrificada, pero con mucho amor y fidelidad. Y paralelamente se habla muy por encima de que la poligamia existía en los inicios de la iglesia. Pero lo que no te dicen es que José también la practicaba. Recién en el 2014 lo admite. Entonces, la iglesia también miente y hace mentir.
Tengo un video acerca de la mentira y el mormonismo que habla de la mentira patológica, y allí comento también cómo yo mentía compulsivamente cuando era adolescente, y también cómo José Smith mentía más que hablaba, y cómo heredó esa práctica a sus seguidores para que mientan a los demás y perpetuaran esas mentiras a lo largo del tiempo. Y lo más triste, lograr que la gente se mienta a sí misma para conciliar en su mente la disonancia entre la realidad y la ficción, lo que le han dicho y lo que ha encontrado en un solo concepto, ¿no? Entonces, hacen que te mientas a ti mismo. Siguiente, la iglesia confunde y hace confundir. Lo acabo de decir. Se nos muestran datos tan variados y confusos entre sí que al final, para evitar tanta confusión, depositamos, o mejor dicho, nos apoyamos, descargamos todo esto amparándonos en el refugio de la fe, ¿no? Para ya creer sin comprobar nada y evitar así el uso del razonamiento y la lógica. Siguiente, las personas e instituciones manipuladoras chantajean y te hacen chantajear. Existen cantidad de maneras de chantajear a la gente. Ya los miembros sabemos que el chantaje es una herramienta de persuasión muy poderosa porque se aplica a través del miedo y la culpa. Tú haces esas cosas por miedo a no ganar el cielo mormón, o das el diezmo por miedo al juicio de nuestro Padre Celestial, y por culpa de no sentirte como un ladrón también que está robando a Dios. Y otra, la iglesia manipula porque te condiciona y te hace condicionar. Eso significa que tienes que cumplir X requisitos para acceder a tal y cual cosa. Te sacrifiques, te entregues, te vuelques, te enfoques. ¿No? Ya sabemos, allí no hay nada gratis. Siguiente, te persuade a hacer cosas y te disuade de otras que no le interesan. Por ejemplo, te persuade eficazmente para que le des información comprometedora tuya. Te persuade para que trabajes gratis para ella, para que seas tú el que paga por trabajar, ¿no? Por ejemplo, con la misión. Te disuade de llevar una vida libre de miedos, especialmente una vida social normal, donde seas tú el que se equivoca o se cae, se da cuenta de su error, se vuelve a levantar y continúa adelante. Aquí no. Todo tiene que ser supervisado por la iglesia. Cada error, cada metida de pata, todo. Y como decía, condicionado por la misma, porque ya conoce tus inseguridades. Y si no tienes complejos e inseguridades, te las crea. Siguiente, te empuja y acelera en cosas y acciones y ralentiza otras tantas. Te empuja y acelera para que cumplas con sus exigencias como misión, matrimonio, diezmo, trabajar para la iglesia, hijos, es decir, fabricar más mormoncitos y mormoncitas. En resumen, primero tienes que priorizar a la iglesia en tu vida y luego, si tenías o tienes otras aspiraciones, pues sí, puedes luchar por ellas, pero primero cumplir con las exigencias de lo que se requiere de ti. Y así, inicos y nicuaces, como este tipo de personas e instituciones te manejan, te manipulan y te controlan, en resumen. ¿Por qué siempre ponemos estas imágenes de alguien manejando nuestra voluntad, ¿no? Como si fuera un títere, como si fuéramos unos títeres a su antojo? Ya que el manipulador o manipuladora te hace todo esto, lo antes mencionado, de manera deliberada. Lo hacen a propósito, adrede. Y cuando uno manipula a los demás para conseguir algo para la iglesia, lo que sea te convierte en un manipulador. En muchos de los videos anteriores yo misma reconozco y asumo que manipulé a mi familia para que se convirtiera al mormonismo, o a veces solo para que me apoyara, para no sentirme culpable porque me iba a perder todas las mañanas del domingo allí, o no sentirme culpable por llevar a mis hijos cuando estaban tan felices en sus camitas, descansando de madrugada, de lunes a viernes,
y hacer que les guste de vestirse de niñitos oficinistas con camisa y corbatita así desde pequeños, y no permitir que mi esposo me critique o se ría de mis cosas, porque ahí si no, lo hacía sentir mal, ¿no? Porque yo me sentía atacada ante cualquier mirada suya de extrañeza o de hartazgo, porque lo tenía harto ya. Yo le echaba una mirada así fulminante, así que él nos dejaba ir calladito, porque sabía que a la mínima yo le iba a negar algo o quitarle algo que le gusta o simplemente volverme antipática, ¿no? Así que ejercía todo chantaje y condicionamiento, mentiras, porque yo minimizaba la dedicación que tenía hacia la iglesia y avisaba a última hora que íbamos a viajar para ir a una conferencia de estaca, por ejemplo, o modificaba las fechas o los destinos de las vacaciones en función de las actividades de la iglesia, o sea, así en un montón de veces con un montón de cosas. Entonces sí, yo también manipulaba, distorsionaba la realidad de mis allegados, al igual que la iglesia manipula, distorsiona tu realidad. Además, por dentro, porque te hace creer por un lado que eres más de lo que eres o menos de lo que eres, todo para beneficio de sí misma. Para ello se tiene que volver imprescindible en tu vida. En eso consiste su mentira, en crear necesidades. Puede que sí necesitas lo que te ofrece, pero te da pocas o ninguna opción a elegir, ya que para manipularte tú tienes que pensar que no hay otra persona que te dé lo que él te da, o no hay otro lugar donde te puedas salvar que no sea a través de ese lugar. Y una vez que estás convencido de que necesitas estar con esa persona o necesitas ir a esa iglesia para estar mejor, para ser mejor, para adquirir conocimiento, para dar sin temor a equivocarte, primero tienes que creer que ese es el hombre de tu vida, o la mujer de tu vida, o el trabajo de tu vida, o el producto ideal para tu vida, o la iglesia verdadera, el camino correcto. Es decir, yo te puedo dar todo, pero también si no haces lo que yo quiero, te lo puedo quitar. Así que ahí puede aplicar todos los anteriores comportamientos tóxicos de lo que hemos estado hablando en los vídeos anteriores. Te podrán descalificar, ser autoritarios contigo, mandonearte, convertirte en un ser mediocre, chismoso, culpógeno, mete culpas, agresivo verbal, quejoso y a su vez manipulador. Así que si ya te han convencido de esto, le estás dando al otro la autorización para manipularte. Se llama contrato silencioso, porque ya estás firmando con tu bautizo o con el compromiso que adquieres con el otro. Ya no vas a poder negociar cosas, ya tienes que aceptarlo todo calladito, ¿no? Así que bueno, Inicuo, Inicua, te invito a comentar tu experiencia en este tema, y para la próxima cerraremos esta serie de vídeos de mormonismo tóxico con el psicópata. No me extiendo más. Gracias por vuestra atención y nos vemos. Chau, chau.